Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de acidosis metabólica, todo lo que tiene que ver con la fisiopatología, el abordaje diagnóstico y muy importante, cuándo manejarla. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde son ustedes quienes deciden cuáles son los videos que publicamos en el canal y además por ahí estoy compartiendo con ustedes mucho contenido académico. Si quieren aprender todo respecto a la adecuada lectura de los gases arteriales, los invito a adquirir mi diplomado de gases arteriales y oxigenoterapia que está disponible en medlearners.com a través del link que les dejo en la descripción, y ahí también pueden chismosear el resto de diplomados que tenemos disponibles para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de acidosis metabólica. Lo primero que podemos mencionar es que a nivel corporal en general nosotros producimos muchas grandes cantidades de ácido al día. Y por eso mismo tenemos que tener diversos mecanismos a través de los cuales nosotros lidiemos con este ácido y no nos intoxiquemos, no nos acidifiquemos ni nada por el estilo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo mantenemos entonces nosotros esta estabilidad del pH celular y el pH sanguíneo? A través de mecanismos de regulación respiratorios y renales. A nivel respiratorio, pues conforme a la ventilación, entre uno más hiperventila, más saca CO2 y eso se traduce en mayor pérdida, por así decirlo, del ácido carbónico, y pues eso es lo que produce lo que conocemos, o más bien menos sustrato para la formación de ácido carbónico, y eso es lo que se traduce pues en alcalosis respiratoria. Si hipoventilo, retengo CO2, se forma más ácido carbónico, se forman más hidrogeniones y de esa manera pues digamos se da la regulación a nivel pulmonar. Pero a nivel renal, que es la que más nos va a importar, creería yo, en este contexto de lo que vamos a hablar, porque es la que más presenta estas alteraciones ya metabólicas y demás, y que uno tiene que ponerse a buscar por qué mi paciente está con acidosis metabólica. Hay dos mecanismos principales de regulación a nivel pues, del riñón. El primero de ellos es que los hidrogeniones que están en el ultrafiltrado se unan a ácidos titulables en la orina, como por ejemplo los ácidos de fosfato. Y en esos escenarios se unen y se eliminan por la orina. La otra forma que tenemos nosotros de regulación a nivel renal, que realmente va a ser la más importante en términos de la regulación metabólica, va a ser la formación de amonio, NH4, o de amoníaco, NH3, y la correlación que esto tiene también con la formación y reabsorción de bicarbonato. Porque la formación y reabsorción de bicarbonato tiene que ver con esto, pero también el amoníaco y el amonio es la forma en la cual excretamos nosotros los hidrogeniones, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, pues eso es como lo más importante a tener en consideración. Entonces el equilibrio ácido-base, recordemos que parte básicamente de esta fórmula muy importante que todos tenemos que tener en mente, y es la fórmula de la disociación del ácido carbónico, ¿cierto? Aquí en la mitad está el H2CO3 y el ácido carbónico se disocia hacia acá en CO2 y en agua, que este es el que nosotros podemos regular a nivel respiratorio, y se disocia hacia acá en términos de bicarbonato y de hidrogeniones, y esto es lo que más nosotros regulamos, digamos, a nivel renal. Entonces así podemos ver que cuando hay alteraciones en la PCO2 que llevan a acidosis, que sería acidosis respiratoria por elevación de la CO2, pues la afección es respiratoria, que no es de lo cual vamos a hablar ahorita. Y cuando hay alteraciones en el bicarbonato, pues eso me habla, o sea, una disminución en el bicarbonato, eso me habla de que muy probablemente hay una alteración metabólica, que es en lo cual nos vamos a enfocar en este video. Y para eso recordemos que pues existe esto, que es la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que básicamente lo que me dice es eso, que el pH está en estrecha relación con el bicarbonato y que si el bicarbonato disminuye, el pH va a disminuir. Hablemos entonces un poco de la parte fisiológica de la fisiopatología para poder adentrarnos en la etiología, el diagnóstico y el manejo de esta enfermedad. En términos fisiológicos hay ácidos volátiles y no volátiles. Los ácidos volátiles son los relacionados con el CO2, que pues eso se regulan a nivel pulmonar, pero los no volátiles son los que nos importan a nosotros por la parte de la regulación renal y la afección metabólica. También tenemos bases a nivel corporal, que la más importante va a ser el bicarbonato, que tiene una neta regulación renal principalmente, y tenemos diversos buffers, que recuerden que son estas sustancias que lo que hacen es que cuando hay cambios a nivel de los hidrogeniones, esto no se traduzca en un cambio en el pH porque captan esos hidrogeniones. Y aquí tenemos buffers renales muy importantes de fosfato y el amonio, como dijimos, con la excreción del amoníaco y el amonio. Entonces, ¿cómo se va a dar esta regulación renal de toda esta parte del estado ácido-base de los pacientes? Lo primero que tenemos que saber es que el bicarbonato se filtra en general pues a nivel de la cápsula de Bowman. De ese bicarbonato que se filtra, el 80 al 85% se reabsorbe como tal en el túbulo contorneado proximal a través del canal NH3 y de la bomba hidrógeno ATPasa.
¿Qué va a pasar a nivel celular? Tenemos anhidrasa carbónica y la anhidrasa carbónica lo que va a hacer es que el ácido carbónico pase a bicarbonato y ese bicarbonato se va a reabsorber o va a volver a pasar a la sangre a través del sodio bicarbonato, del canal sodio bicarbonato. Me voy a extender a adelantar acá un momentico básicamente para que vean eso. Digamos que llega aquí a nivel luminal, ¿cierto? De lo que se filtró el bicarbonato. El bicarbonato coge aquí y se une con un hidrogenión que también está en la orina y forma ácido carbónico. Luego la anhidrasa carbónica lo va a convertir en CO2 y en agua, los cuales van a difundir libremente al interior de la célula. Cuando difunden libremente al interior de la célula, la anhidrasa carbónica va a volver a convertir esto en ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar en hidrogenión y en bicarbonato, y el bicarbonato se va a reabsorber aquí con el sodio hacia la sangre. ¿Listo? Y este hidrogenión que va a hacer va a volver acá al lumen a expensas de reabsorber sodio y va a volver a iniciar el proceso. Y esa es la forma en la cual nosotros vamos a reabsorber bicarbonato a nivel del túbulo contorneado proximal, que es lo que estábamos hablando hasta este punto. ¿Listo? Hay varios determinantes como tal de este proceso de reabsorción del bicarbonato, como por ejemplo qué tanto bicarbonato e hidrogenión haya a nivel del lumen, porque pues eso va a determinar qué tanto ácido carbónico se forma, cuál es la tasa de flujo luminal, o sea qué tanto líquido está llegando ahí a ese punto, y también la presión parcial de CO2 a nivel luminal y las concentraciones de angiotensina 2 a nivel luminal y pueritubular, que se ha visto que pueden afectar en este punto, por ejemplo la formación del ácido carbónico y de la misma manera la función de la anhidrasa carbónica a nivel luminal. Algo importante a saber es que después del túbulo contorneado proximal también hay reabsorción en la porción ascendente del asa de Henle y en el túbulo colector por mecanismos similares a los que ya describimos. ¿Listo? Ahora, hablemos de cómo se produce el bicarbonato, porque ya hablamos de la reabsorción, pero algo importante es que a nivel renal también se produce bicarbonato. Y ese bicarbonato se va a producir en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo colector. ¿Cómo va a ocurrir esto? La glutamina a nivel corporal se va a metabolizar en amoníaco, ¿cierto? Y en bicarbonato. El bicarbonato, como dijimos, va a salir de la célula por el sodio bicarbonato. ¿Qué es lo que nos importa? Esta molécula que quedó en la célula a nivel del túbulo contorneado proximal y el túbulo colector. ¿Qué va a pasar aquí? Esta se va a poder excretar de dos maneras. Pasivamente, sea pues de la forma en la cual está, o sea formando amoníaco con la unión de otro hidrogenión. Y por eso es que esa unión de ese otro hidrogenión me va a ayudar a excretar hidrogeniones a nivel de la orina. Este amonio y amoníaco que están, digamos, y que salen a través del túbulo contorneado proximal, se reabsorben en el asa de Henle y eso ayuda para la parte del sistema contracorriente y me va a ayudar a la reabsorción de agua. Pero a nivel del túbulo colector, el gradiente de concentración va a favorecer el paso de NH3 a nivel luminal. ¿Por qué? Porque el que se produjo en el túbulo contorneado proximal, pues se reabsorbió en el asa de Henle. Entonces imagínense acá, voy a dibujarlo en un momentico y ya limpio lo que voy a dibujar. Aquí se salió NH3 y NH4. Llega acá al asa de Henle, en el asa de Henle se reabsorbe y eso me ayuda a formar el mecanismo de contracorriente para reabsorber agua y queda acá en el intersticio. Entonces la concentración de esto que se excretó acá pues se perdió y cuando llevamos acá al túbulo contorneado distal y al túbulo colector, el NH3 que está a nivel de las células que se está produciendo por el metabolismo de la glutamina, pues como aquí hay una baja concentración, por gradiente de concentración va a poder salir aquí. Y si además de esto se le une otro hidrogenión, sea aquí o sea acá adentro, se le pega otro hidrogenión, hace un NH4, eso me va a ayudar a excretar hidrogeniones. ¿Listo? Y por eso está aquí, en este punto los hidrogeniones y el NH4 se excretan a través de la hidrogenión ATPasa y de la hidrogenión potasio ATPasa. ¿Listo? Entonces más o menos eso es lo que estábamos hablando aquí. Y a nivel del túbulo colector es importante que el bicarbonato formado sale por el transportador cloro bicarbonato. ¿A dónde sale? Pues a nivel renal, ¿cierto? Se reabsorbe. Pero esto es importante saber que está con equilibrio con la salida a nivel luminal de la pendrina. Que la pendrina es un mecanismo a través del cual yo puedo o no reabsorber bicarbonato a nivel tubular pues de las células para pues precisamente esta regulación del bicarbonato. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a tener que ver con el pH sanguíneo y en parte también me explica por qué el cloro o la hipercloremia puede generar una acidosis metabólica, que es por alteraciones a nivel en este punto de lo que puede ocurrir, además de otros mecanismos de retroalimentación túbulo-glomerular. Y aquí tenemos un resumen más o menos muy esquematizado de esto que estábamos hablando de la generación del bicarbonato a nivel del conducto colector y que también dijimos que se puede dar en el túbulo contorneado proximal. Entonces aquí tenemos una célula intercalada, en esa célula intercalada tenemos CO2 y agua, se forma ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica y este se disocia en hidrogenión y en bicarbonato.
El bicarbonato sale por acá, recuerden, acompañado con el cloro, que va a tener que ver con la pendrina, que también va a estar aquí a este nivel, favoreciendo no la salida de cloro a expensas de la reabsorción del bicarbonato. Y aquí tengo este hidrogenión, que el hidrogenión se excreta a través de la bomba de hidrogenión ATPasa, y aquí, como habíamos dicho, pues se está excretando el NH3. Entonces este NH3 se va a excretar, o puede aceptar además el hidrogenión para formar amoníaco, NH4, y excretarse de esa forma. ¿Listo? Entonces es muy importante eso, que estos buffers renales, no solo el amonio que estábamos hablando, sino también los ácidos titulables, como los de fosfato, van a captar este hidrogenión que está saliendo acá y de esa manera lo van a excretar. Y por eso, como nos podemos dar cuenta, digamos que el bicarbonato, la regulación del mismo o las alteraciones en el mismo van a ser principalmente el túbulo contorneado proximal, mientras que las alteraciones a nivel renal de la excreción de hidrogeniones van a ser principalmente a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Eso es importante, sobre todo, por ejemplo, cuando hablemos de acidosis tubular renal. Teniendo claro este concepto como fisiológico y fisiopatológico, hablemos de la parte de terminología y de etiología de la acidosis metabólica. Lo primero es que tenemos que diferenciar lo que es acidemia y lo que es acidosis. La acidemia como tal es que el pH en la sangre esté ácido, ¿listo? Es decir, que esté menor a 7.35. Pero la acidosis va a ser el proceso fisiopatológico que trata de llevar a la acidemia, pero que no necesariamente lo logra. ¿Y cómo va a ocurrir esto? A través de la disminución del bicarbonato y el aumento de los hidrogeniones en el suero, ¿listo? Se entienden tres mecanismos principales a raíz de los cuales uno puede llegar a tener acidosis metabólica. El primero de ellos es que haya aumento en la producción de ácidos que aumenten la cantidad de hidrogeniones a nivel del suero. El segundo es que yo tengo un aumento en la pérdida de bicarbonato por alguna razón, por ejemplo, diarrea, ¿cierto? Y lo otro es que haya alteración en la excreción renal de ácidos o, por ejemplo, en la reabsorción del bicarbonato. Entonces ahí tenemos aquí, o sea, puede ser por diarrea o puede ser por alteraciones en la reabsorción renal del bicarbonato, y aquí alteraciones en la excreción renal de ácidos, que como habíamos dicho va a ser principalmente el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Cómo puedo tener entonces yo acidosis metabólica? ¿Cuáles van a ser esas etiologías dependiendo de esos tres mecanismos que estábamos hablando? El aumento en la producción de ácidos puede ser, por ejemplo, acidosis láctica, puede ser, por ejemplo, cetoacidosis diabética, o puede ser, por ejemplo, por alguna intoxicación con algún medicamento o sustancia que sea ácida, ¿cierto? Como etanol, como etilenglicol, como consumo crónico de acetaminofén, entre otros. En cuanto a la pérdida de bicarbonato, pues yo puedo tener diarrea severa, puedo tener exposición a la orina de la mucosa gástrica, como por ejemplo cuando hacen ureteroyeyunostomías, acidosis tubular renal tipo 2, que va a ser la acidosis, pues digamos como proximal, y se debe tener cuidado porque hay escenarios en los cuales cuando yo tengo un aumento en la producción de ácidos y esos ácidos se pierden, como por ejemplo cuando uno corrige rápidamente la cetoacidosis, eso se traduce entre comillas en una pérdida de bicarbonato potencial y eso puede estrechar el anion gap, que eso pues va a ser ahorita que hablemos de la parte de la aproximación diagnóstica. Puede haber disminución en la excreción renal de hidrogeniones, que puede ser por la propia disminución de la tasa de filtración glomerular, como ocurre en lesión renal aguda o como ocurre en enfermedad renal crónica, o en escenarios de acidosis tubular renal tipo 1 y tipo 4. Hay otros que hablan de otros mecanismos, como por ejemplo la acidosis dilucional, que es cuando uno pone altas infusiones de sustancias que no contengan bicarbonato y que no contengan, digamos, aniones orgánicos que puedan utilizarse para producir bicarbonato. Como por ejemplo, ¿qué? La solución salina. Entonces, si uno pone mucha solución salina, diluye el bicarbonato y además de eso, por la hipercloremia, acordémonos que la hipercloremia va a afectar ahí a nivel de la pendrina, como hablábamos, y por aumento en la retroalimentación túbulo-glomerular y el eje renina-angiotensina-aldosterona, pues estos pacientes van a tener más acidosis metabólica. ¿Listo? Y entonces, pues digamos, para yo tratar de diferenciar qué es lo que está pasando en mi paciente, o yo llegar a saber, bueno, mi paciente tiene acidosis metabólica, los gases arteriales me lo están mostrando, ¿cuál es la etiología? Una aproximación muy importante es el anion gap, ¿cierto? Que todos seguramente habrán oído hablar en algún momento del anion gap. Entonces, ¿qué es esa vaina del anion gap? El anion gap es una cuantificación indirecta de los aniones no medidos. Entonces voy a pasarme esta diapositiva. Todos sabemos que tenemos aniones y cationes en la sangre. Los principales aniones que nosotros medimos son el cloro y el bicarbonato, que tienen carga negativa, y los principales cationes que nosotros medimos son el sodio y el potasio, pero sobre todo el sodio porque el potasio es netamente o principalmente intracelular, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En teoría, en el cuerpo esto debería estar equilibrado, o sea, la cantidad de sodio y de potasio debería ser igual a la cantidad de cloro y de bicarbonato. Pero si uno hace cálculos rápidos se da cuenta de que no, porque el valor normal del sodio, si ustedes recuerdan, es de 135 a 145 y el potasio más o menos estaría entre 3 y 5, ¿cierto? Eso quiere decir que yo más o menos tengo 150 de carga positiva pensando solo en el sodio y en el cloro, en el sodio y en el potasio, perdón.
Pero si yo cojo el cloro y el bicarbonato, el cloro el valor normal más o menos está en 100, el bicarbonato el valor normal más o menos está en 20, entonces esto me va a dar una suma de 120. Entonces tengo una diferencia aquí de 30 partículas o cargas negativas y positivas. Y eso no es compatible con cómo funciona la parte homeostática del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Resulta que existen algunos cationes que yo no mido, como el calcio, o algunos aniones, sobre todo, que yo no mido, como la albúmina, como el citrato, como el sulfato, entre otros, que son los responsables de esta diferencia que yo no estoy midiendo. Entonces, el anion gap es una forma precisamente de cuantificar cuántos aniones, cuántas cargas negativas no medidas están en el cuerpo, ¿cierto? Entonces lo que yo esperaría cuando hago ese cálculo de sodio menos la suma del cloro y el bicarbonato es que el anion gap normal esté en 12 más o menos 4, ¿cierto? Si está por encima de eso, yo lo que digo es que hay un aumento entonces en esos aniones no medibles. Y eso usualmente se va a traducir en la presencia de un ácido no medible. Como por ejemplo, el ácido láctico. Como por ejemplo, el ácido fosfórico o cosas por el estilo. ¿Listo? Importante cosas a saber para interpretar el anion gap. El anion gap está altamente determinado por albúmina y por eso uno debería corregirlo con la albúmina con una corrección que es de 2.5 por 4.5 menos albúmina. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pueden haber falsas disminuciones en hipoalbuminemia, en hipercalemia, en hipergamaglobulinemia porque las inmunoglobulinas tienen carga positiva. Entonces es importante tenerlo en consideración. Entonces, conforme al anion gap, si yo tengo un anion gap aumentado mayor de 12, yo voy a considerar que mi paciente está teniendo una acidosis metabólica relacionada con la producción de un ácido no medible, ¿cierto? Entonces, ahí usualmente va a ser debido a ese aumento en la producción de ácidos. Mientras que si yo tengo un anion gap estrecho, mi paciente va a tener muy probablemente algo relacionado con pérdida de bicarbonato o también puede tener relación como por ejemplo con alteración en la excreción de los hidrogeniones. Entonces aquí voy a ponerme a pensar en diarrea, en acidosis tubular renal proximal, en esas alteraciones por ejemplo dilucionales, en hipercloremia, en acidosis tubulares renales también tipo 1 y tipo 4, etc. Entonces eso es muy importante porque fíjense solo como con el anion gap yo puedo enfocarme hacia cuál puede ser la posible etiología. Entonces si yo tengo un anion gap aumentado hay varias razones, existe una mnemotecnia que se llama el gold market que yo debería pensar de esos ácidos. Entonces por ejemplo glicoles, oxiproleno, lactato que va a ser el más importante en el contexto de hipoperfusión, de lactato por ejemplo en síndrome de intestino corto, metanol, aspirina, falla renal, rhabdomiólisis, cetonas, entre otras. Y el anion gap estrecho va a pensar en algo que se llama el RAGES, en donde yo puedo tener acidosis tubular renal, amonio, intoxicación con acetazolamida, hiperalimentación, diarrea o alteraciones como por ejemplo Addison, que eso también me habla un poquito de la parte del acidosis tubular renal y la acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Listo? Entonces hablemos un poquito de cada una de las etiologías que vamos a tener en anion gap normal y de las etiologías que vamos a tener en un anion gap, pues digamos, aumentado. Entonces en un anion gap normal dijimos que una posible etiología podía ser la acetazolamida. La acetazolamida recordemos que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Si nos acordamos del proceso de la reabsorción del bicarbonato, yo necesitaba la anhidrasa carbónica para poder reabsorber el CO2 y el agua y que se formara entonces el ácido carbónico a nivel de la célula renal. Entonces si yo tengo acetazolamida, pues eso me va a alterar la reabsorción y formación del bicarbonato. Lo otro que yo puedo tener, antagonistas del receptor mineralocorticoide y solución salina. ¿Por qué? Porque van a inhibir la acción de la aldosterona y de esa manera van a inhibir la secreción de hidrogeniones. Hiperalimentación, porque la nutrición parenteral se va a metabolizar o se va a transformar en ácido clorhídrico. Diarrea, por pérdida de bicarbonato principalmente. Amonio, por alteración en la excreción renal. Exposición prolongada a orina mucosa gástrica o ileal, como en las ureteroyeyunostomías. Eso básicamente es por alteraciones en términos de reabsorción a nivel intestinal y excreción de bicarbonato de hidrogeniones, y la enfermedad renal crónica muy importante en estadios iniciales debido a que hay una afección tubular en la excreción distal del potasio. ¿Listo? Eso es principalmente como lo que va a ocurrir. Entonces es muy importante cuando yo estoy hablando de una acidosis metabólica con anion gap normal o estrecho, de conocer lo que es la acidosis tubular y acidosis tubular renal y los tipos de acidosis tubulares renales que pueden existir. Entonces existen realmente tres tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 4. La 3 no existe, aunque algunos dicen que la 3 es mixta, pero bueno.
La tipo 1 básicamente es una afección distal. Entonces recordemos que a nivel distal, en términos de la regulación del estado ácido-base en el riñón, lo que ocurría era la excreción del hidrogenión. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Un problema en la excreción del hidrogenión, que puede ser por alteraciones en la excreción precisamente del amoníaco, del cloro, o alteraciones en la excreción o que llevan más bien alteraciones en la excreción del potasio, y por eso estos pacientes van a presentar hipocalemia. Es muy importante tener eso en consideración. Y como estos pacientes lo que tienen son alteraciones en la excreción del hidrogenión, los hidrogeniones no están llegando a la orina, van a tener un pH urinario aumentado. Entonces eso nos habla un poquito de cómo lo podemos reconocer. Paciente con hipocalemia, con pH urinario aumentado, con acidosis metabólica, con anion gap estrecho, y que además tenga algo que me lo explique, como un Sjögren, como una artritis reumatoide o como por ejemplo anfotericina. Tenemos la tipo 2. La tipo 2 va a ser una afección proximal, es decir, un problema en la formación y reabsorción del bicarbonato. ¿Qué va a ocurrir acá? Que el paciente empieza a generar aumento en la excreción del potasio de forma compensatoria a nivel distal, y eso lleva a que el pH urinario esté menor a 5.5. Primera diferencia con la tipo 1, ¿cierto? Y es una diuresis osmótica. Más bien se da una diuresis osmótica. Esta diuresis osmótica activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, y eso va a generar que el paciente tenga también hipocalemia. Entonces, los dos van a tener hipocalemia, los dos van a tener acidosis metabólica con anion gap estrecho, pero este paciente va a tener un pH urinario menor a 5.5, mientras que el del tipo 1 va a ser mayor a 5.5. Y además, usualmente el paciente con afección proximal, a nivel del túbulo contorneado proximal se alteran, o sea, la reabsorción de muchas otras sustancias, entonces también van a tener otras alteraciones electrolíticas relacionadas con el Fanconi, con las alteraciones a nivel del túbulo contorneado proximal, como por ejemplo aminoaciduria, como por ejemplo glucosuria, entre otras. ¿Listo? Y finalmente tenemos la acidosis tubular renal tipo 4. La acidosis tubular renal tipo 4 es una afección a nivel del túbulo colector, principalmente por alteraciones en la aldosterona, sea porque o no se está produciendo la aldosterona, hipoaldosteronismo, o porque tengo resistencia a la aldosterona, por ejemplo medicamentos, antagonistas del receptor mineralocorticoide, trimsulfa, IECAS, entre todos, ¿cierto? Entonces aquí yo debo de pensar en esas etiologías. ¿Por qué se va a caracterizar esto? Como estoy en un hipoaldosteronismo o en una resistencia a la aldosterona, recordemos que la aldosterona influye mucho en el intercambio de potasio con sodio en términos renales, sobre todo para la excreción del potasio. Entonces, como no está funcionando la aldosterona, no se excreta el potasio y el paciente va a tener hipercalemia. ¿Listo? Esa hipercalemia aumenta el pH en el túbulo contorneado proximal y disminuye la secreción de amonio, y estos pacientes suelen tener un pH urinario bajito. ¿Listo? Suelen tener un pH urinario bajito. Entonces, ¿por qué se van a caracterizar estos pacientes? Porque tienen acidosis metabólica, anion gap estrecho, el pH urinario está bajo, pero estos, a diferencia de la tipo 2, van a tener hipercalemia y van a tener condiciones relacionadas con alteraciones a nivel de la aldosterona. Existen ya otros subtipos específicos que son acidosis tubular renal, por ejemplo, voltaje dependiente, en donde no hay alteraciones de la aldosterona, pero esto ya se sale un poco del espectro, digamos, de lo que estábamos mencionando aquí. Estas son algunas de las diferencias. Entonces, recordemos, tipo 1, el problema es distal en excreción de potasio, va a tener un pH urinario alto, por lo que no se están excretando los hidrogeniones, suelen tener cálculos renales y pues van a tener la acidosis metabólica de anion gap estrecho. La acidosis tubular renal tipo 2 es proximal, alteraciones en la reabsorción y formación del bicarbonato, pueden tener acidosis, usualmente el pH urinario va a estar ácido y el paciente tiene otras alteraciones a nivel de la función del túbulo contorneado proximal. Y la tipo 4 es el paciente que tiene hipoaldosteronismo y por ende va a tener hipercalemia, va a tener un pH urinario ácido y va a tener acidosis metabólica con anion gap estrecho. Y aquí va a pensar en alteraciones de la aldosterona, diabéticos, fallas renales, entre otras. Y aquí están las diferencias. Entonces recuerden, el único que tiene hipercalemia es la tipo 4, los otros dos tienen hipocalemia. El único que tiene un pH urinario alto es la tipo 1, los otros dos tienen pH urinario bajo. Y así uno puede hacer esa diferenciación en esos pacientes. Hay otra gente que dice que cuando uno tiene una acidosis metabólica con anion gap normal o estrecho, otra forma en la cual uno podría enfocarla es conforme a si tiene o no hipercalemia, porque por ahí uno se puede orientar un poco. Si el paciente tiene hipercalemia, uno puede hablar, por ejemplo, de sustancias que se metabolizan a ácido clorhídrico, como por ejemplo nutrición parenteral. Puede hablar de alteraciones en la excreción del potasio, como ocurren, por ejemplo, en esa acidosis tubular renal que hablábamos tipo 4, o también, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica. Puede deberse a medicamentos que afecten la acción de la aldosterona o alteraciones en la reabsorción proximal del sodio, como trimmetoprim, pentamidina, entre otras. Si el paciente no tiene hipercalemia o antes tiene hipocalemia, ahí yo suelo tener o esa acidosis metabólica hiperclorémica característica
en los pacientes, por ejemplo, que se les pone mucha solución salina. Puedo tener diarrea o depresión de volumen en ese contexto. Puedo tener acidosis tubular renal tipo 1 o 2, la ureteroyeyunostomía, por lo que les decía del aumento en el contacto de la orina con la mucosa gástrica. O puedo estar en una fase de resolución de acidosis orgánica o de cetoacidosis diabética, por eso que mencionábamos antes, de que esos pacientes eliminan esos ácidos no cuantificables, hacen una pérdida de bicarbonato potencial y pasan a comportarse transitoriamente como una acidosis metabólica de anión GAP normal. ¿Listo? Hablemos ahora del otro extremo, acidosis metabólica con un anión GAP aumentado, ¿cierto? Aquí yo lo que tengo que pensar es, como dijimos, ácidos no medibles: metanol, etilenglicol, propilenglicol, lactato cetoacidosis. En general, metanol, etilenglicol y propilenglicol es porque se metabolizan a ácidos. ¿Listo? Y el lactato y los cetoácidos per se pues son ácidos. ¿Listo? La uremia, cuando tengo alteraciones en la excreción renal, en falla renal o enfermedad renal crónica avanzada. Fíjense que en la enfermedad renal crónica inicial yo era más una acidosis metabólica de anión GAP estrecho, mientras que en la avanzada ya es una acidosis metabólica de anión GAP aumentado, porque aquí ya tengo alteraciones en la excreción renal de ácidos y de bicarbonato. También puede ser por hierro, ¿cierto? También puede ser por isoniazida, puede ser por aspirina, puede ser por D-lactatemia en pacientes con síndrome de intestino corto, entre otras. En el hierro es porque cuando el hierro está férrico, ese es un ácido como tal y se puede comportar como tal, y también puede haber algo de hipoperfusión, que ya hay hiperlactatemia. En términos de la isoniazida, pues lactato por estatus epiléptico principalmente es lo que uno podría encontrar, pero nada más cuando uno se intoxica con isoniazida. Y en aspirina, recuerden que la aspirina inhibe la fosforilación oxidativa y eso genera metabolismo anaerobio y por ende aumenta la producción de ácidos en esos pacientes. Y aquí tenemos una tablita que nos lo trata de resumir, ¿cierto? Entonces, causas de acidosis metabólica. Entonces uno dice, si el paciente tiene un anión GAP alto, entonces yo voy a pensar en falla renal aguda, en enfermedad renal crónica y en formación de ácidos no medibles. Cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, acidosis láctica, intoxicaciones, entre otras. Si es una acidosis metabólica de anión GAP estrecho, como dijimos, podría enfocarla por el lado del potasio, ¿cierto? Si mi paciente tiene un potasio que está bajo, ¿cierto? Tiene un anión GAP normal y tiene un potasio bajo, ahí yo que debo pensar: diarrea, pérdidas intestinales, acidosis tubular renal proximal o distal, la ureterosigmoidostomía, cetoacidosis diabética o acidosis láctica en las fases de resolución, entre otras. Mientras que si mi paciente tiene hipercalemia o tiene un potasio normal, voy a pensar o en esas alteraciones de la aldosterona relacionadas con la acidosis tubular renal tipo 2, como por ejemplo la hipercalémica, hipoaldosteronismo hiporreninémico como ocurre en los diabéticos, insuficiencia renal, enfermedad renal crónica en estadio terminal, o voy a pensar en ocasiones cuando está normal en que el paciente pues tenga esa acidosis hiperclorémica, pues digámoslo de esa manera, relacionada por ejemplo con el uso de solución salina. Habiendo dicho todo esto, ¿por qué es importante hablar de acidosis metabólica? Porque resulta que a nivel por lo menos agudo se ha visto que son muchas las alteraciones que pueden haber relacionadas con la acidosis metabólica. Puede haber disfunción cardiovascular con vasodilatación y alteración en la contractilidad. Puede haber predisposición a arritmias, porque además esto se suele acompañar de alteraciones, por ejemplo, en el potasio. Hay alteración en el estado de la conciencia por aumento de la afinidad de la hemoglobina por el efecto OR y la disminución del 2,3-difosfoglicerato. Hay aumento en la producción de interleuquinas y quimioquinas, lo cual lleva a alteraciones de un estado proinflamatorio, pero como es un estado proinflamatorio disregulado, suele relacionarse también con una mala respuesta a los patógenos. Hay disminución en la producción energética. Y a nivel crónico, en enfermedad renal crónica, hay aumento en la pérdida ósea, hay aumento en la pérdida muscular y hay un aumento en el deterioro de la función renal en estos pacientes. Entonces, por eso el impacto, como ustedes se pueden dar cuenta, es multisistémico tanto en el escenario agudo como en el escenario crónico. Entonces, la acidosis metabólica aguda, que se relaciona con intoxicaciones, con enfermedad renal aguda, etc., hay que ponerle cuidado y hay que ver si se puede manejar, pero también la acidosis metabólica crónica, sobre todo en el contexto de la enfermedad renal crónica, hay que ponerle cuidado y hay que ver si la podemos manejar. ¿Cómo yo puedo sospechar que un paciente tiene acidosis metabólica? Clínicamente, ¿cómo se va a presentar? Puede estar hiperventilando para compensar con alcalosis respiratoria, puede tener depresión miocárdica, vasodilatación cerebral, depresión del sistema nervioso central, hipercalemia, disociación de la hemoglobina, puedo tener en todos esos pacientes que generen pues sintomatologías específicas. El abordaje diagnóstico, entonces, pues, ¿qué yo voy a hacer? Voy a encontrar un pH ácido en gases arteriales, un bicarbonato disminuido y digo, listo, mi paciente tiene acidosis metabólica. Si tiene acidosis metabólica, ¿qué voy a intentar realizar? El anión GAP.
pero hay que tener cuidado porque hay ocasiones en las cuales el pH puede ser normal, ¿cierto? Entonces siempre valorar pues el bicarbonato, valorar por ejemplo estados mixtos o valorar por ejemplo la base exceso me puede ayudar en esos escenarios en el paciente, ¿cierto? Entonces es importante, por ejemplo, un paciente con EPOC tiene acidosis respiratoria crónica. Entonces el paciente eleva el bicarbonato crónicamente compensando. Entonces él basalmente tiene un bicarbonato 25. Pero imagínense que ese paciente con EPOC le da diarrea. Ese paciente va a botar bicarbonato a través de la diarrea, a través de las heces, pero el bicarbonato va a bajar a rangos de normalidad. Entonces uno siempre tiene que analizar las cosas en el contexto del paciente. ¿Listo? Y además el pH y el bicarbonato, pues digamos, con eso uno hace el anion gap, con el anion gap determina si es aumentado, si es estrecho, con eso hace la aproximación diagnóstica, pero además de eso uno va a hacer una historia clínica completa, toma de electrolitos y de glicemia, y algo muy importante es el delta-delta, que me puede ayudar a determinar sobre todo si hay trastornos mixtos. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿cómo explicamos más o menos, digamos, esto de los trastornos mixtos? Lo primero que tenemos que tener en mente es que uno siempre que tiene acidosis metabólica, pues el cuerpo va a tratar de responder a esto, con lo que nosotros conocemos como la compensación. Y esa compensación usualmente va a estar dada en términos respiratorios, es decir, si el bicarbonato se baja, ¿cierto? Lo que va a hacer el cuerpo es hiperventilar para tratar de bajar la presión arterial de CO2, porque recuerden que esto se traduce en alcalosis. Y de esa manera, si esto patológicamente me está produciendo una acidosis, el cuerpo trata de compensar produciendo una alcalosis. Más o menos es lo que ocurre. Yo puedo tratar de estimar cuánto debería estar compensando el cuerpo para saber si está respondiendo o no. Y para eso existen fórmulas como por ejemplo Bushinsky, como por ejemplo Winter o otras que simplemente calculan la PCO2 y ya. Y conforme a eso yo determino cuál sería el PCO2 esperado en mi paciente. Y con eso yo digo, listo, el cuerpo está o no está compensando. ¿Por qué es importante esto? Porque si por ejemplo yo me doy cuenta que mi paciente tiene un bicarbonato que está bajo, ¿cierto? Pero la PaCO2 en vez de bajar va para arriba, pues esto quiere decir que el paciente no está compensando y además de tener un trastorno metabólico, pues tiene un trastorno respiratorio. Ahora, si mi paciente sí está bajando la PaCO2, pero no lo está bajando la suficiente, yo debería pensar si o todavía no ha llegado a la compensación, o si por ejemplo si se pasa de la compensación y baja más de lo que debería, yo debería pensar que mi paciente patológicamente tiene una alteración respiratoria, una alcalosis respiratoria patológica. Entonces todo eso uno lo tiene que considerar, pues se sale un poco del espectro de lo que estamos hablando. En mi diplomado de gases arteriales lo pueden ver súper bien, el link está en la descripción. Entonces hablemos de la parte del delta-delta, ¿cierto? En el delta-delta lo que yo voy a hacer es comparar el delta del anion gap con el delta del bicarbonato. ¿Qué quiere decir esta vaina? Recordemos nosotros que el anion gap normal es 12 y que el bicarbonato normal, por lo menos aquí en Bogotá, es de 20. Si están por fuera de Bogotá es de 21 a 27, entonces más o menos 24 sería como la normalidad. Y lo que yo hago es compararlo con el anion gap de mi paciente. Entonces imagínense que, no sé, mi paciente tuvo un anion gap aumentado, entonces tiene un anion gap en 18. Y el bicarbonato está bajo porque está acidótico, ¿cierto? Entonces imagínense que mi bicarbonato está en 15. Entonces el delta es la diferencia que hay entre el valor normal y el valor que tiene mi paciente. Entonces el delta anion gap de este paciente, por ejemplo, sería 3 y el delta de bicarbonato de este paciente, por ejemplo, sería 5. Entonces lo que uno hace es relacionar estas dos cosas. 3 sobre 5 o 3 menos 5 es lo que uno puede hacer para hacer esa relación. ¿Por qué me sirve hacer esta vaina del delta-delta? Porque según el valor yo puedo saber si mi paciente tiene alteraciones mixtas, es decir, no solo tiene, por ejemplo, la acidosis metabólica anion gap aumentado, sino que tiene algo adicional concomitantemente. Entonces, si yo tengo un delta en términos de edición menor a 0.4, mi paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap normal pura, no tiene nada más. Si está entre 0.4 y 1, mi paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap aumentado asociado a una acidosis metabólica de anion gap normal, es decir, tiene las dos. Por ejemplo, imagínense, tiene diarrea, entonces eso le da una acidosis metabólica con anion gap normal, pero hipoperfundió, hizo hiperlactatemia y eso le da una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Si está entre 1 y 2 es una acidosis metabólica de anion gap elevado pura, y si está mayor a 2 es un paciente que tiene alcalosis metabólica concomitante a su acidosis metabólica o tiene una acidosis respiratoria preexistente que se está corrigiendo. Si lo aterrizamos en términos de resta, si es menor a menos 5 la resta, el paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap aumentado y anion gap estrecho concomitante. Si está entre menos 5 y 5 positivo, el paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap aumentado pura. Y si es mayor a 5, el paciente tiene una alcalosis metabólica concomitante. Entonces es importante para tratar de ver qué es lo que está sucediendo como tal en mi paciente. ¿Qué otras pruebas yo puedo hacer dentro del abordaje diagnóstico además del anion gap y además del delta-delta para tratar de determinar qué está pasando en mi paciente?
Por ejemplo, en anión GABA aumentado, si no hay hiperlactatemia, uremia o cetonemia, que son las cosas principales que yo pienso en un anión GABA aumentado, el paciente está urémico por falla renal, está hiperlactatémico por hipoperfusión o tiene una cetoacidosis, pues me toca buscar cuál es el ácido no medible que está produciendo. Entonces tengo que, por ejemplo, medir niveles de salicilatos, niveles de alcoholes, entre otras. Y hay algo que se dice que uno puede utilizar acá, que es el gap osmolar, que es la diferencia entre la osmolaridad calculada y la osmolaridad, medida. Uno normalmente espera una diferencia menor a 10 milímetros de 10 milímetros de mercurio, 10 miliosmoles, disculpas con ustedes, pero si el gap es mayor a 20 miliosmoles, uno debe pensar en la presencia de un alcohol tóxico o etanol que se acumuló a nivel sanguíneo. En anión GAP normal, ¿qué otras pruebas puedo realizar? Puedo hablar, por ejemplo, el potasio y la creatinina para ver cómo están y conforme a eso determinar qué puede estar ocurriendo en mi paciente. Puedo valorar, por ejemplo, el anión GAP urinario, en donde lo que yo hago es estimar de esta manera la excreción urinaria de bicarbonato y uno esperaría usualmente que en una acidosis aumente la excreción de amoníaco, lo cual ocurre en conjunto con el cloro. Por lo que uno diría que el anión GAP urinario, que es esta fórmula que estamos viendo acá, debería ser menor a menos 30. Si es menos negativo o llega incluso a ser positivo, eso sugiere que hay una alteración en la excreción, es decir, el riñón no está respondiendo como debería a una acidosis metabólica. Entonces, por ejemplo, eso podría estar en el contexto de lo que sería una alteración en la excreción de hidrogeniones, una acidosis tubular renal, por ejemplo, ¿cierto? Otra cosa que se habla que uno puede valorar, el gap osmolar urinario. El gap osmolar urinario es la osmolaridad medida menos la osmolaridad calculada en la orina, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es, digamos, por ejemplo, dividirla entre 2 para estimar la excreción de amoníaco, la cual, pues digamos, si es baja con un pH urinario mayor a 5.5 es muy sugestivo de una acidosis tubular renal distal o una acidosis tubular renal tipo 4. El pH urinario también nos puede orientar, eso ya lo habíamos hablado en acidosis tubular renal. La fracción de excreción del bicarbonato también me puede ayudar, porque si es mayor a 20% y el paciente tiene un bicarbonato mayor a 24, eso es una acidosis tubular renal proximal. Entonces ahí uno puede empezar a valorar todas esas etiologías. De esto que se utiliza, pues realmente no mucho. Uno tiene el paciente con acidosis metabólica. Si tiene la causa clarísima, pues ya sabe cuál es. Si no, le hace el anión GAP y con eso trata de identificar qué está pasando. Pero fíjense que son muchas las herramientas que uno puede llegar a valorar. Ahora, alguno puede estar preguntando como, venga, pero usted subió un video hace como 6 meses de que la mejor forma de interpretar gases arteriales era el método de Stewart. Y hay mucha gente que también enseña eso, los neumólogos, los intensivistas. Entonces, ¿cómo haría yo la aproximación diagnóstica si lo hago por método de Stewart? Entonces recordemos que el método de Stewart básicamente se basa en estas variables independientes que son las que afectan a los hidrogeniones, la PCO2, el DIF, que es la diferencia de iones fuertes, y el ATOT, que son los aniones no medidos, recordando que básicamente cuando el ATOT está bajo, ¿cierto? Cuando el ATOT está alto, cuando la PC2 está alta, el paciente está con acidemia, y cuando la DIF está baja, el paciente está con acidemia. Y recordemos que la DIF es precisamente esa diferencia entre cationes y aniones, que hay una DIF aparente, que sería como nuestro anion gap, y una DIF efectiva, que es teniendo en cuenta pues todas las otras mediciones. Y que entonces lo que yo puedo hacer en un contexto de un paciente que está con acidosis, ¿cierto? En un paciente que está con acidosis, yo lo que tengo que pensar es que puedo hacer por alteración respiratoria si la PC2 está alta, por alteración de la albúmina o del fosfato en términos de la TOT o por alteraciones en la DIF, que la DIF se puede ver o por aumento en el cloro o por disminución en el sodio o por aumento en los ácidos no medibles. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si mi paciente tiene una acidemia y lo voy a analizar por método Stewart? Vea primero la PC2, si está aumentada es una acidosis respiratoria, punto. Si la PC2 está normal o está baja, valore la TOT, sobre todo en el contexto de los pacientes que tienen o hiperalbuminemia o hiperfosfatemia en el contexto de enfermedad renal aguda. Si tiene eso, puede que sea por ahí. Si no, mire la DIF aparente. Si la DIF aparente está disminuida, piense que ese paciente puede tener hipercloremia, le puso mucha solución salina o algo por el estilo. Si está normal, pues busque aniones no medibles. Ese paciente está con hiperlactatemia, con cetoacidosis, con uremia o con algo por el estilo. ¿Listo? Dicho eso, hablemos ahora sí entonces de cómo vamos a manejar la acidosis metabólica, que es algo muy importante, porque es algo bastante controversial, que mucha gente le dice a uno sí, otra gente le dice no, muchos dicen sí sirven, otros dicen no sirve. Entonces miremos qué es lo que dice realmente la literatura y la evidencia al respecto. Lo primero es que tenemos que vivir dos escenarios diferentes. El primero es el paciente que tiene una acidosis metabólica en el contexto de una lesión renal aguda, ¿cierto? Y el segundo escenario es el contexto del paciente que tiene una acidosis metabólica en el contexto de enfermedad renal crónica. Porque fuera de estos contextos, fuera del escenario de enfermedad renal, en general el manejo es etiológico. El paciente tiene acidosis láctica, pues el lactato no es el que lo mata, siempre me decía un intensivista. ¿Qué tiene que hacer uno? Corregirle la hipoperfusión, entonces póngale líquidos, ¿cierto?
Pero si el paciente tiene enfermedad renal, si es enfermedad renal aguda crónica, ahí sí yo tengo que valorar la posibilidad de manejar la acidosis con bicarbonato, ¿cierto? Tengo que valorar esa posibilidad. Entonces, en general, en lesión renal aguda se habla de un punto de corte de un pH menor a 7.1 y su uso, en teoría, disminuye el requerimiento de terapia de reemplazo renal. Esto de mortalidad de 28 días es muy discutido de si realmente puede servir o no. ¿En qué está basado eso? En un estudio que ya vamos a ver ahorita que se llama el Bicar ICU, y lo que uno hace es ponerle ampollas de bicarbonato a ese paciente para reponerle. Hay otros estudios con otros medicamentos como el tiroximetildeaminometano que dicen que en teoría tiene menos eventos adversos que el bicarbonato y podría servir, pero eso sí que tiene menos estudios. Y a nivel crónico, resulta que sí sirve. Cada vez más hay estudios que muestran que manejar la acidosis metabólica previene la progresión de enfermedad renal crónica, de alteraciones óseas y de deterioro nutricional. Entonces veamos cuándo vamos a hacer eso. Esto es de un artículo del Nature que nos habla precisamente de las recomendaciones de cuándo tratar la acidosis metabólica. Y usualmente lo dice en el contexto de un paciente que tenga un pH menor a 7.1. Aquí lo dejan incluso en cetoacidosis, aunque pues eso es bastante discutido. Aquí lo dejan, por ejemplo, en el contexto pues, de lesión renal aguda también, pero bastante discutido. ¿Cuándo realmente vamos a pensarlo? En lesión renal aguda, ¿cierto? Y para eso uno tiene que saber el Bicar ICU. Entonces el Bicar ICU es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico de 389 pacientes que hicieron seguimiento a 28 días. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron a pacientes mayores de 18 años que llevaban menos de 48 horas en UCI y que tenían un pH menor a 7.2, con una pH2 menor a 45 para descartar el componente respiratorio y con un bicarbonato menor a 20 que tenían o un SOFA mayor a 4 o un lactato mayor a 2. ¿Listo? ¿Qué excluyeron? Acidosis respiratoria, que el paciente estuviera perdiendo bicarbonato gastrointestinal o genitourinario, o sea, que fuera por diarrea o cosas por el estilo, que el paciente ya fuera un renal crónico de base con una TFG menor a 30, que tuviera cetoacidosis o que le hubieran puesto infusión de bicarbonato en las últimas 24 horas. ¿Listo? ¿Qué hicieron? Le pusieron bicarbonato de sodio a los pacientes en infusión buscando un pH de 7.3 o más, ¿cierto? Versus, pues, placebo. ¿Qué hacían en ambos grupos? Si el paciente tenía un potasio mayor a 6.5 con cambios electrocardiográficos, edema pulmonar con anuria, o si a las 24 horas el paciente tenía un gasto urinario mayor a 0.3, un pH menor a 7.2 o un potasio mayor a 6.5 pese a las intervenciones, les iniciaban terapia de reemplazo renal, les iniciaban diálisis. ¿Qué buscaron? Un compuesto de muerte por cualquier causa a los 28 días y presencia de al menos una disfunción orgánica a los 7 días. Como outcome primario. Y como outcome secundario, tiempo libre de intervenciones, terapia de reemplazo renal, ventilación mecánica invasiva vasoactivos y pues otros desenlaces que les estoy dejando ahí. Entonces lo que uno se da cuenta es que en general pues digamos eran principalmente hombres en un 63 un 59%, varios de ellos tenían pues digamos más o menos el 10% tenían algún tipo de comorbilidad como enfermedad renal crónica o cardiopatía y la gran mayoría de los pacientes, fíjense, estaban distribuidos pues entre AKIN 0, 1 y 2 o AKIN 2, 3 en términos de la lesión renal aguda que presentaban. El 50% tenían choque séptico, el otro 50% no, tenían otro tipo de alteración que estaba llevando a la lesión renal aguda. Y pues nada, tenían un SOFA score ahí en donde muchos no les puntuó ni la parte hepática ni hematológica. ¿Qué tenían de soporte? El 82% tenía ventilación mecánica invasiva y el 80% tenía soporte vasopresor. Y los gases arteriales, fíjense que estaban en 7.15 de promedio más o menos el bicarbonato, el pH, el bicarbonato estaba en promedio en 13, el lactato estaba en promedio en 5.3 y en 6.3 y tenía una creatina promedio de 1.76 y 1.67. ¿Qué se dieron cuenta? Si hablábamos de términos de desenlaces, ¿cierto? Si uno mira el outcome compuesto, no les dio, 0.24. Si uno mira la mortalidad a los 28 días, tampoco les dio, 0.07, queda ahí en el palo, pero no les dio. Entonces, ¿qué cosa sí les dio? Que en los pacientes que tenían AKIN de 2 o 3, o sea, una lesión renal aguda más severa, el compuesto, ¿cierto? Con 0.04 sí les dio. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, como que entre más estuviera afectada la lesión renal, sí servía el bicarbonato. Pero sobre todo en qué sirvió y qué es lo más importante y por qué le han hecho tanta bulla al Bicar ICU, por esto que les estoy anotando acá. Tiempo de inicio de terapia de reemplazo renal, ¿cierto? Tiempo de inicio de terapia de reemplazo renal. Uso de terapia de reemplazo renal en la UCI. Todos más bajos, tanto en todos como en los pacientes que tienen una lesión renal aguda más severa. Entonces, el principal beneficio de dar bicarbonato en estos pacientes que se haya demostrado es que a los pacientes les disminuye la necesidad de diálisis. Entonces, muy importante eso.
Ahora, en enfermedad renal crónica, los beneficios potenciales de utilizar bicarbonato: disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, disminuir la pérdida de masa muscular y alteraciones nutricionales. Y riesgos potenciales, pues que retenga líquidos, que tenga hipercalemia, que tenga hipocalemia si el bicarbonato es excesivo, etc. ¿Qué muestran los estudios? Los estudios lo que muestran es que en general sí hay un grado de mejoría, pero es muy importante que ustedes vean en quiénes sí hay ese grado de mejoría, porque casi todos los pacientes, cuando uno se da cuenta acá, tienen una tasa de filtración bajita, menor a 60, menor a 30, menor a 45, menor a 30, menor a 30. Entonces es importante porque resulta que se han dado cuenta que precisamente es en esos pacientes con TFG menor a 30 en los que más hay beneficio. ¿Beneficio en qué? Aquí hay un beneficio en términos del, un forest plot en términos del beneficio del bicarbonato para lo que sería cambio en función renal. Y fíjense que sirve. Cuando miramos efecto del bicarbonato en progresión de falla renal, también hay beneficio. Y entonces, pues digamos que sí hay un beneficio de aplicar esto. Hay un estudio que se llama el UI que también muestra disminución en términos de la parte de deterioro de masa mineral ósea, en densidad mineral ósea. Entonces parece que sí hay beneficio del tratamiento con el bicarbonato en la enfermedad renal crónica. Obviamente sin irse al extremo, pero tampoco dejando al paciente todo acidótico, porque esto es lo que estamos buscando, que el paciente no esté en un estado muy alcalótico ni en un estado muy acidótico, para de esa manera tenerlo en el punto en el cual queremos. En general, ¿qué se busca? Una medición más o menos, o un bicarbonato. Usualmente las guías hablan, por ejemplo, que está cuando debajo de 22 o debajo de 20. ¿Cuál es el problema? Que esto no sabemos cómo adaptarlo a Bogotá, ¿cierto? Porque en Bogotá, pues, el valor normal es 20, no 21 o 27. Entonces ahí está esa duda, pero en general en Bogotá uno lo usa cuando está con bicarbonato por debajo de 20. Les da bicarbonato a los pacientes cuando tienen sobre todo una TFG menor a 45 o menor a 30. Con esto terminaríamos entonces el video de acidosis metabólica. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Trato de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, en su pantalla está un video con el cual pueden hacerlo.